Lo que me interesa a este punto, ¿no es cierto?, es ver, qué sé yo, bueno, habíamos hablado sobre la hipótesis contractualista, si quieren, ¿no es cierto?, de la empresa, en que habíamos dicho, bueno, la empresa, ¿no es cierto?, en algún minuto también se da cuenta, ¿no es cierto?, que hay otras maneras de organizarse. Y tenemos una empresa más organizada, ¿no es cierto?, en aquellos aspectos que son centrales para su propia éxito, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que son más, son las que tienen más competencia, donde han logrado desarrollar ciertas ventajas, ¿no es cierto?, respecto de otros competidores. ¿Okay? La cuestión acá, ¿no es cierto, chicos?, es que esta empresa, ¿no es cierto?, estos modelos de empresa no es que se sustituyan unos con otros, ¿no?, sino más bien, ¿no es cierto?, que se van como incorporando, se van enriqueciendo. ¿Ok? Mm. De ahí para adelante, ¿no es cierto?, lo que sigue, ¿no es cierto?, yo diría, estos cambios, ¿no es cierto?, como les digo, se empezaron a producir hacia principios del siglo XX, ¿no es cierto?, yo diría que alcanza su madurez hacia la década de los 90, ¿no es cierto?, donde incluso los gobiernos de todo el mundo empezaron a, si se quiere, a externalizar funciones que les eran propias, digamos, en algún sentido, ¿no? Que si yo, incluso países tan conservadores, ¿no es cierto?, como Inglaterra, por ejemplo, llegaron a privatizar, ¿no es cierto?, la administración del metro de Londres. Eh, Cuestión que es bastante impensable, ¿no es cierto?, en algún sentido, ¿no es cierto?, para muchas personas. En Chile, ¿no es cierto?, siempre somos un poquito más exagerados, ¿no es cierto? En Chile se privatizaron muchísimos servicios públicos, en Chile hay un enorme acuerdo público-privado, ¿no es cierto?, para la provisión de, qué sé yo, de seguridad social, ¿no es cierto?, por el lado de los sistemas tradicionales, por el sistema de salud, ¿no es cierto?, por las ISAPRE, el transporte público, ¿no es cierto?, que si yo, está entero en manos privadas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mm. Institucionalmente nuestro país, ¿no es cierto?, de hecho, tiene restricciones severas, ¿no es cierto?, constitucionales, a propósito de constitución, para crear empresas estatales. ¿Okay? Eso tiene que ver con la función del Estado en la práctica, ¿no es cierto? El Estado tiene en la práctica vedado, es muy difícil crear una empresa estatal en Chile, ¿no es cierto?, porque la Constitución obliga a que el Estado, para constituir una empresa, tenga que tener 2/3, una votación supernumeraria, un quórum calificado, que se llama, de 2/3 de acuerdo del Congreso. ¿Okay? La práctica, ¿no es cierto?, de las últimas empresas que se han creado son empresas como Sofri, por ejemplo, que se crearon durante el tiempo de la dictadura. Mm. Este enfoque, ¿no es cierto?, en realidad, este enfoque contractualista de la empresa, ¿no es cierto?, que lo comentamos en la clase anterior, la gran gracia que tiene, ¿no es cierto?, es que logra integrar, ¿no es cierto?, lo mejor de lo que puede haber en un mercado. ¿Okay? Una empresa, ¿no es cierto?, que si fabrica automóviles, por ejemplo, puede incorporar dentro de los automóviles, ¿no es cierto?, los mejores productos de muy diversos fabricantes. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes abren, qué sé yo, el motor de un auto, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, un Volvo, por ejemplo, se van a encontrar con un motor Volkswagen adentro. ¿Okay? Si ustedes abren, qué sé yo, el motor del capó, ¿no es cierto?, de un auto, de un Jaguar, por ejemplo, se van a encontrar con un motor Ford adentro. ¿Ok? Mm. Y así por el estilo. En general, ¿no es cierto?, o sea, ustedes, en cualquier producto que ustedes encuentren, se van a encontrar con productos que vienen de distintas marcas. Si ustedes, qué sé yo, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un iPhone, por ejemplo, se va a encontrar con que el vidrio, ¿no es cierto?, delantero es Samsung, la competencia. La competencia le fabrica las pantallas a Apple, ¿no es cierto?, a los iPhone, ¿no es cierto?, porque tiene la mejor tecnología para eso. Esto ha permitido, ¿no es cierto?, como les digo, alcanzar niveles de eficiencia, ¿no es cierto?, que en el pasado eran imposibles, ¿no es cierto?, para una sola empresa hacer todo sola. De hecho, ¿no es cierto?, el mismo ejemplo que usamos en la clase anterior respecto del caso de la Ford, ¿no es cierto?, demostró lo que les acabo de decir. La Ford, ¿no es cierto?, fue una empresa que se formó, era casi el señor Henry Ford y un montón de gente más, ¿no es cierto? La empresa Ford era una empresa tremendamente centralizada, ¿no es cierto? Era una empresa que era dueña de toda la cadena productiva, tenía desde minerales hasta plantaciones de caucho, ¿no es cierto? Es decir, producía su propia materia prima, la elaboraba, ¿no es cierto?, qué sé yo, fabricaba los componentes, armaba los vehículos, ¿no es cierto? Todo, incluso las viviendas de los trabajadores de la Ford estaban en predios de la Ford y eran de la Ford. Los contratos de trabajo de la Ford, ¿no es cierto?, incluían el uso de vivienda. Todo lo administraba la Ford, incluso, ¿no es cierto?, la cadena de distribución. Es decir, ¿no es cierto?, que si yo, las ventas de los autos también lo hacían ellos, y también financiaban la venta de los autos, daban crédito. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, de una empresa, ¿no es cierto?, que era monstruosa, enorme, ¿no es cierto?,
Y con el correr de los años se demostró, ¿no es cierto?, que ese esquema productivo, ¿no es cierto?, no era eficiente, ¿no es cierto?, porque una empresa no podía ser eficiente en todo, así de simple, ¿ok? Esto, ¿no es cierto?, que estamos diciendo que respecto a las empresas privadas, evidentemente es el mismo argumento que hay respecto a las empresas públicas, ¿no? El Estado no tiene por qué ser bueno, ¿no es cierto?, qué sé yo, para todo lo que haga, ¿no es cierto?, y es perfectamente posible que contrate servicios, incluso actividades completas, ¿no es cierto?, con el sector privado. Esa es un poco la lógica, ¿no es cierto?, de las empresas durante este periodo. Yo diría, ¿no es cierto?, a mediados de los 80, ¿no es cierto?, surgen dos componentes importantes, ¿no es cierto?, que hacen cambiar un poco la historia. Yo diría, ¿no es cierto?, en primer lugar, aparece, ¿no es cierto?, un desafío importantísimo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cuestión ambiental. ¿Okay? La cuestión ambiental, ¿no es cierto?, hace crisis, ¿no es cierto?, yo diría a finales de los 70, principios de los 80, ya a esa altura del partido se registran protestas en algunos países del mundo por la contaminación atmosférica, por el mal uso de recursos naturales, por un montón de razones, ¿no es cierto? Y a mediados de los años 80, ¿no es cierto?, Naciones Unidas, a través del llamado informe Grunewald, acuña el concepto de desarrollo sustentable. Me imagino que han oído hablar de eso, ¿no? El desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, impone restricciones importantes, ¿no es cierto?, entre otras razones porque además el desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, parte por tratar con un problema complicadísimo, ¿no es cierto?, que es el medio ambiente, ¿okay? Habíamos visto en clase, ¿no es cierto?, que en general todo aquello que eran externalidades, ¿no es cierto?, todo aquello que no era eh, rival ni excluyente, ¿no es cierto?, el mercado fallaba, ¿no es cierto?, en la asignación de recursos en esos casos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este era un problema, ¿no es cierto?, que escapaba con mucho a la capacidad que pudiera tener cualquier empresa, ¿no es cierto?, para controlarlo o para decidirlo, ¿no es cierto?, por sí misma. De hecho, ¿no es cierto?, es un tema que tomaron todos los países del mundo, ¿no es cierto? Hoy día ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay acuerdos internacionales, ¿no es cierto?, para tratar de controlar algunos factores de contaminación y que son exigibles para también las empresas. ¿Cuál es el problema con esto, no es cierto? El problema que tiene esto, ¿no es cierto?, es que intentando ser bien sintético en este asunto, ¿no es cierto?, a pesar de que tiene infinitos detalles, eh, en general, ¿no es cierto?, aquí yo diría, ¿no es cierto?, que el primer problema que tenemos acá es el problema de trazabilidad, ¿ok? Una cosa, ¿no es cierto?, es proponerse controlar la contaminación ambiental y otra cosa es verificar, ¿ok? Si una empresa, ¿no es cierto?, las empresas, ¿no es cierto?, que deciden mantener, qué sé yo, buenas prácticas responsables desde el punto de vista ambiental, eh, no tienen cómo vender esa preocupación, digamos, no tienen cómo financiarla, en principio. Yo tengo algunos textos, ¿no es cierto?, sobre este tema, ¿no es cierto?, que son quizás un poco largos de explicar acá, pero en pocas palabras, ¿no es cierto?, dado que el medio ambiente es un bien no rival ni excluyente, ¿no es cierto?, es muy difícil verificar, ¿no es cierto?, que si ustedes compran ropa, por ejemplo, si es que esa ropa se produjo o se fabricó, ¿no es cierto?, en condiciones sustentables ambientalmente. Es muy difícil verificar una cosa como esa. Eso requirió, ¿no es cierto?, no solamente acuerdos nacionales, sino que además incluso acuerdos internacionales, ¿no es cierto?, porque los problemas ambientales son globales, ¿ok? Ejemplo, que si yo, lo que ocurrió ya muy a principios de los años 60, ¿no es cierto?, y yo diría, ¿no es cierto?, es un tema que empezó a hacerse vivido para todo el mundo en los años 70, ¿no es cierto?, es el caso de la contaminación por plomo que contenían los combustibles de los motores. Esa es una historia fea, ¿no es cierto? Es decir, los motores, ustedes han visto las bombas de benzina, me imagino, ¿no es cierto?, que las bencinas tienen distintos octanajes. El octanaje, ¿no es cierto?, se refiere a un componente que tiene el combustible que permite controlar la explosión del combustible. La forma en que se hacía eso, ¿no es cierto?, en los años 50, 60, ¿no es cierto?, originalmente, ¿no es cierto?, se empezó a hacer adicionándole plomo a los combustibles. En los años 60 ya era claro, ¿no es cierto?, que el plomo en el aire, ¿no es cierto?, en el ambiente producía un montón de problemas. Cáncer, ¿no es cierto?, qué sé yo, problemas neurológicos, un montón de problemas, ¿no es cierto?, clarísimos de explicar, ¿no es cierto?, y ya estaba claro en los años 60, ¿no es cierto?, que eso era así. Sin embargo, la mayor parte de los países industriales del mundo se hicieron los lesos con ese asunto, y recién a mediados de los 70, incluso la segunda mitad de los años 70, ¿no es cierto?, empezaron a surgir iniciativas, ¿no es cierto?, para controlar este contaminante. Hoy día no hay casi combustibles con plomo, porque todos sabemos, ¿no es cierto?, que hacen mal. Se tuvo que cambiar a otro tipo de aditivos, ¿no es cierto?, para que las bencinas no produjeran contaminación atmosférica de plomo.
Como ese, uno podría citar muchos otros ejemplos. El caso de los fluorocarbonados, por ejemplo, es un caso también bastante conocido. Eh, Todos sabemos, ¿no es cierto?, que, si yo, que hay un problema con la capa de ozono, hay un hoyo gigantesco sobre la Antártica. El ozono es un componente vital en la atmósfera, ¿no es cierto?, para conservar la salud de las personas. Si las personas se exponen sin capa de ozono a los rayos solares, terminan convertidos en una sola pelota de cáncer, ¿no es cierto?, por los rayos gamma, etcétera, ¿no es cierto? Y el problema, ¿no es cierto?, es que el ozono se destruye, ¿no es cierto?, cuando hay gases fluorocarbonados en el ambiente. ¿Y qué gases fluorocarbonados son importantes? Bueno, entre otras cosas, ¿no es cierto?, eh, el flúor, ¿no es cierto?, que se utilizaba para la refrigeración. Todos los refrigeradores del mundo, ¿no es cierto?, utilizaban flúor, ¿no es cierto?, como gas, como principio, como gas activo, para la generación de frío. Y esto era un problema tan grave, ¿no es cierto?, que se tuvo que empezar a prohibir rápidamente, ¿no es cierto?, y el problema está más o menos controlado. Como ese tenemos los efectos, los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay un montón de otros problemas más, ¿no es cierto? El patrón común de todos ellos, chicos, es que son problemas globales, ¿ok? Eh, Son problemas que atañen a todo el mundo, ¿no es cierto?, y que no se pueden controlar de manera aislada. Incluso, ¿no es cierto?, en la actualidad, hay evidencia, ¿no es cierto?, de que una regulación laxa, ¿no es cierto?, ha permitido, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, empresas en China, ¿no es cierto?, siguieran usando el flúor para refrigeración a escondida del resto del mundo. Eso se pudo verificar solamente, ¿no es cierto?, con sensores químicos, ¿no es cierto?, instalados en satélite. ¿Okay? Y se pudo verificar recién el año pasado, antepasado, hace muy poco tiempo atrás. Bueno, esto significa dos o tres cosas, ¿no es cierto? Tiene varios significados, ¿no es cierto? El control la promoción del desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, ha pasado por se han empleado diversas, ¿no es cierto?, políticas que permiten controlar esto. Todas ellas tienen efectos importantes sobre las empresas. ¿Ok? La creación, ¿no es cierto?, por ejemplo, de mercados o la asignación privada de recursos, ¿no es cierto?, a ciertos recursos ambientales, es una de las recetas que se ha utilizado. La normalización, impuestos y otras cosas más, ¿no es cierto?, también es otra herramienta coercitiva, en este caso, ¿no es cierto?, que se está utilizando. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que las empresas que no tienen prácticas ambientalmente sustentables tienen problemas para exportar sus productos a ciertos países. Normalmente los países más desarrollados y por lo tanto los países cuyos mercados son los más relevantes de todos. ¿Okay? Y esa es una manera de obligar a las empresas en todo el mundo ¿cómo se llama?, a que cumplan, ¿no es cierto?, ciertas normas de funcionamiento que hagan que su actividad no sea dañina para el medio ambiente. ¿Okay? Pero estos son temas muy difíciles de acordar, ¿no es cierto? Son muy complejos, ¿no es cierto?, de tratar. Quizás la firma del protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, puede ser un ejemplo de eso. Y quizás aquí a lo mejor lo podemos plantear, ¿no es cierto?, de una manera más o menos directa. Mira, Estados Unidos fue el último país que firmó el protocolo de Kioto. Bueno, digamos, estamos sentándonos, ¿no es cierto?, en algo, ¿no es cierto?, en un ejemplo que es medio histórico hasta el del partido, pero sirve para aclarar el punto. ¿Cuál es el problema con el protocolo de Kioto? ¿No es cierto? Se dijo, bueno, aquí hay que cumplir ciertas metas de descontaminación, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, y resultaba, ¿no es cierto?, que el país más contaminante del mundo, ¿no es cierto?, era Estados Unidos. Y Estados Unidos no se comprometía con el protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, por más que le hicieran empeño. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? A ver, uno podría decir, mira, qué responsables son los norteamericanos, ¿no es cierto?, que si yo, claro, lo único que les interesa es ganar plata, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero la argumentación norteamericana era bastante menos caricaturesca que lo que les acabo de comentar. ¿Qué decía Estados Unidos respecto a este asunto? Decía que las normas sobre control de emisiones, ¿no es cierto?, están mal puestas. Están mal puestas, ¿no es cierto?, porque no apuntan al problema de fondo. ¿Ok? Ellos decían, mire, si nosotros imponemos restricciones, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la producción industrial norteamericana, ¿no es cierto?, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un problema. Estados Unidos, ¿no es cierto?, uno de los países más productivos del mundo, el que más produce. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, si nosotros eliminamos, ¿no es cierto?, si yo imponemos un impuesto, por ejemplo, a la emisión de contaminantes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?,
se pierden alrededor de 10 veces la plata que se perdería imponiendo la misma restricción en un país como la India o Brasil o Rusia. ¿Qué tal? Claro, ¿qué significaba, ¿no es cierto?, imponer una restricción a la contaminación aérea, ¿no es cierto?, en Estados Unidos? Significaba, ¿no es cierto?, traducido a plata de hoy día, ¿no es cierto?, que si uno imponía un régimen más estricto, ¿no es cierto?, de contaminación en Estados Unidos, ¿no es cierto?, se perdían alrededor de $1 billón al año, ¿no es cierto?, por ese concepto. Esa misma restricción puesta en la India, ¿no es cierto?, significaba que se perdían menos de 1.000 millones, una décima parte, la décima parte. O lo que es lo mismo, si nosotros queríamos mantener un ritmo de desarrollo decente, ¿no es cierto?, eh, donde había que poner más restricciones, ¿no es cierto?, eran los países que eran menos productivos y no los que eran más productivos. Primer problema. Segundo problema. Estados Unidos se arguyó, ¿no es cierto?, se dijo, mira, uno de las fuentes importantes de contaminación, ¿no es cierto?, mundial, por ejemplo, CO2, ¿no es cierto?, por ejemplo, material particulado, es el transporte. ¿Okay? El transporte, ¿no es cierto? Y eso significa, ¿no es cierto?, que cualquier restricción al transporte, ¿no es cierto?, podría contribuir mucho a minorar los impactos climáticos que se observan. Ya, pero, ¿no es cierto?, pero si nosotros ahora calculamos cuánta contaminación se produce por kilómetro cuadrado de país, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una sorpresa. En esa línea, ¿no es cierto?, Estados Unidos produce mucho menos contaminantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo, de nuevo, que la mayoría de los países del mundo. Sin muchas excepciones. Eso es lo más triste del asunto. Estados Unidos, ¿no es cierto?, produce muchos contaminantes derivados del transporte porque es un país grande. ¿Okay? Entonces, como las distancias son largas, ¿no es cierto?, se necesita mucho transporte. Pero eso no significa que el transporte norteamericano eh, sea especialmente ineficiente, ¿no es cierto?, en el sentido de producción de contaminantes. De nuevo, ¿no es cierto?, ahí aparecían otros países, ¿no es cierto?, que eran mucho más contaminantes por kilómetro cuadrado, ¿no es cierto?, que Estados Unidos. El caso de Australia, por ejemplo, el caso de China, para qué hablar, ¿no es cierto?, y muchos otros países, ¿no es cierto?, que eran mucho más contaminantes por kilómetro cuadrado que Estados Unidos. ¿Okay? Después se dijo, mira, otra gran fuente de contaminación mundial, ¿no es cierto?, es la producción de energía. ¿Okay? Claro, la producción de energía se hace en algunas partes con plantas termoeléctricas, ¿no es cierto?, que queman carbón, que queman gases, que queman combustibles fósiles, ¿no es cierto?, qué sé yo, que queman gas, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Okay? Y entonces Estados Unidos dijo, sí, Estados Unidos, ¿no es cierto?, es un país que contamina bastante, ¿no es cierto?, por kilowatt hora producido, digamos. ¿Okay? ¿Y quiénes son los países que menos contaminan? Bueno, países como Japón, como Europa, ¿no es cierto?, en general, países como Alemania, Francia, ¿no es cierto?, ese tipo de países producen muy poca contaminación por kilowatt hora. ¿Cuál es el problema? Esos países que contaminan menos basan su producción de energía basaban en esos años, ¿no es cierto?, en gran parte, ¿no es cierto?, en la energía atómica. Países como Francia, ¿no es cierto?, tenían cerca del 90% de su producción de energía atómica. Alemania, más del 50%. Japón, sobre el 50% también, etc. ¿Qué significaba eso? Significaba que si Estados Unidos lo migrábamos, ¿no es cierto?, y hacíamos que produjera menos contaminantes por kilowatt hora producido, ¿no es cierto?, habría que llenar Estados Unidos de plantas atómicas. ¿Están seguros de que quieren eso? La energía atómica no es contaminante, contamina muy poco. Lo único que sale de la producción de energía en plantas atómicas, ¿no es cierto?, es un poco de vapor de agua, nada más. Solo que es bien peligroso. Un accidente nuclear, ¿no es cierto?, deja un desparramo que dura cientos de años. Lo demostró el caso del tsunami en Japón, ¿no es cierto?, el caso de Chernobyl en Rusia, ¿no es cierto?, etc. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, esos mismos países, Japón, Alemania, ¿no es cierto?, hoy día están migrando, están saliendo de la energía atómica porque se convencieron de que en realidad no valía la pena los riesgos que teníamos en esos países, ¿no es cierto?, por contaminación. O sea, para evitar la contaminación no valía la pena el riesgo de meterse en un esquema de producción energética con la vía atómica. Estos ejemplos, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, indican, les muestran con claridad, ¿no es cierto?, que en realidad no es tan fácil llegar a imponer restricciones, ¿no es cierto?, a la
a la emisión de contaminantes. ¿Ok? Eh, lo que me importa a este punto, ¿no es cierto?, es que en realidad aquí tenemos varios inconvenientes, ¿no es cierto?, y algunos de ellos tienen que ver justamente con el hecho de que necesitamos certificar procesos, ¿ok? Incluso en países, ¿no es cierto?, que son muy responsables desde el punto de vista ambiental. A ver, ejemplo, el caso de Japón, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene un controles muy rigurosos, ¿no es cierto?, al transporte, a los automóviles, qué sé yo, a los vehículos en general, ¿no es cierto?, y Japón es uno de los países más limpios del mundo, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a contaminación derivada del transporte privado. ¿Ok? Eh, los japoneses son muy responsables también en la forma en que construyen y diseñan sus vehículos. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto? Bueno, ustedes han visto autos japoneses circulando por acá, por Arica, por todas partes. ¿No? Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que son vehículos bastante bien hechos, ¿no es cierto?, que sí, qué. Fantástico está ahí, ¿no es cierto? Japón es un país limpio, de hecho. ¿Ok? Pero pasan dos o tres cosas. Resulta, ¿no es cierto?, que las empresas japonesas, ¿no es cierto?, no venden los mismos autos en Japón, en Estados Unidos, en África o en América Latina. Los autos japoneses que se venden en África y en América Latina contaminan hasta 50 veces más que los que se venden en Japón. Ni siquiera tienen convertidor catalítico en muchos casos. Peor todavía, la empresa japonesa, la respuesta es, esa es la norma de esos países. Peor todavía, ustedes se han fijado que aquí a Arica, ¿no es cierto?, llegan muchos vehículos, ¿no es cierto?, volante cambiado, ¿no es cierto? Esos vienen de Japón. Fíjate que en Japón, ¿no es cierto?, existe un mecanismo de control para evitar contaminación ambiental, ¿no es cierto?, que hace que sea muy caro tener autos viejos. Muy caro. A ver, solamente para darle una idea. En Japón, ¿no es cierto?, los autos para circular, ¿no es cierto?, al igual que en Chile, ¿no es cierto?, tienen que sacar un permiso de circular, una revisión técnica. Pero la revisión técnica en Japón, ¿no es cierto?, funciona de una manera bastante peculiar. El auto cuando recién sale de fábrica, ¿no es cierto?, puede funcionar un año sin revisión. El auto, si tiene 2 o 3 años, ¿no es cierto?, tiene que hacer una revisión una vez al año. Si tiene entre 4 y 5 años, o al quinto año, ¿no es cierto?, tiene que hacer 2 revisiones técnicas al año. Un auto con 10 años de antigüedad en Japón tiene que hacer 4 revisiones técnicas al año. 4 revisiones técnicas al año. Trimestralmente el auto tiene que ser revisado. Pero todavía, el permiso de circulación, la patente, ¿no es cierto?, que se paga aquí en Chile, ¿no es cierto?, en Japón, ¿no es cierto?, es más cara con la edad del auto. Es al revés que acá. Cuando ustedes pagan el permiso de circulación en Chile, ¿no es cierto?, si el auto es nuevo, es más caro, ¿no es cierto?, y por lo tanto paga una patente más cara. En Japón, ¿no es cierto?, el auto paga una patente más cara en la medida que es más viejo. El permiso de circulación para un auto nuevo, ¿no es cierto?, es algo así como la cuarta parte del permiso de circulación de un auto con 10 años de antigüedad. La cuarta parte. No estamos diciendo que sea un poquito más barato, es la cuarta parte. Por lo que es lo mismo, el permiso de circulación de un auto viejo en Japón, ¿no es cierto?, es prohibitivo. Como resultado de eso, ¿no es cierto?, lo que tú tienes, ¿no es cierto?, es que la edad promedio, ¿no es cierto?, de los vehículos en Japón es muy baja. Tiene alrededor de 3 años en promedio, ¿no es cierto?, de antigüedad los autos que circulan por Japón, y por lo tanto son vehículos muy eficientes, porque están con los motores nuevos, qué sé yo, porque los revisan a cada rato, ¿no es cierto?, qué sé yo, es una maravilla, ¿ok? ¿Y ahí qué pasa con los autos viejos? Viejos entre comillas, bueno, se venden en América Latina y al África. Y resulta que acá, ¿no es cierto?, tienen autos japoneses dados de baja en Japón, ¿no es cierto?, los tienen circulando por otros 20 años más, pues, y no tan revisaditos como en Japón. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el punto es, ¿no es cierto?, en que, lo que importa este asunto, ¿no es cierto?, es que es sumamente complicado, ¿no es cierto?, poder definir, ¿no es cierto?, hasta qué punto, ¿no es cierto?, la producción, el uso, el consumo de un bien o servicio es sustentable ambientalmente. ¿Okay? Y esto requería, ¿no es cierto?, muchísimas medidas de control y muchísima preocupación también de las empresas. ¿Okay? Eh, que si yo recuerdo, ¿no es cierto?, estando haciendo mi posgrado, ¿no es cierto?, teníamos una especialización extranjera por ahí, ¿no es cierto?, unos amigos colombianos, ¿no es cierto?, en algún minuto llegaron a ofrecer maderas tropicales.
Y ya, pues, si habían comisiones de venta, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Empezamos a averiguar cómo estábamos de precios, quién podía comprar, etcétera. ¿No es cierto? Nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad no era negocio. La razón era que las maderas tropicales colombianas, ¿no es cierto?, no están certificadas ambientalmente. Y significaba que la misma madera, ¿no es cierto?, colombiana, respecto de una certificada, por ejemplo, boliviana, Bolivia tiene la mayor cantidad de bosques tropicales certificados del mundo, valía como un 40% más barato. Ese era el descuento que le aplicaba a una madera no certificada. 40%. Con esa margen, ¿no es cierto?, con esa diferencia de precio, evidentemente no había negocio. ¿Ok? Simplemente, ¿no es cierto?, no era negocio llevar maderas tropicales colombianas a Europa, ¿no es cierto?, porque lo que te pagaban, ¿no es cierto?, no valía la pena. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que eso tiene que ver también con la demanda, ¿ok? O sea, es decir, la gente, ¿no es cierto?, en los países más desarrollados, en muchas partes del mundo, está demandando productos, ¿no es cierto?, que también sean capaces de certificar su neutralidad ambiental. Y esto no es broma, ¿ok? A ver, yo cerré mi planificación hace hartos años atrás, ¿no es cierto? Y cuando esta cuestión era Tarapacá todavía, y me tocó, ¿no es cierto?, ver una situación bien rara. Como cerré mi planificación, yo participaba en la Comisión Regional de Medio Ambiente, ¿okay? Y de pronto, ¿no es cierto?, llegó una denuncia porque una compañía minera, ¿no es cierto?, estaba secando un bofedal en Iquique. Bueno, se hicieron las investigaciones, que si yo quiero, ¿no es cierto?, efectivamente eso era así, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se le aplicó una multa. Se empezó el proceso para aplicarle una multa después de una investigación. Y los tipos, ¿no es cierto?, de la compañía minera empezaron a hacer un tremendo lobby, a conversar con todas las autoridades regionales, ¿no es cierto?, para pedirles que no hicieran tal cosa. Entre ellos a mí. Eh, y la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Yo, de curioso, le pregunté esto al gerente de BHP Billiton, ¿no es cierto?, Cerro Colorado. Le pregunté, oiga, pero ¿por qué joroba tanto, ¿no es cierto?, por una multa, ¿no es cierto? En el caso de ustedes van a ser 50 millones de pesos, ¿no? Me vaya a decir que ustedes van a tener problemas para pagar 50 millones de pesos. Y él me explicó una cosa, ¿no es cierto?, que me hizo muchísimo sentido. Me dijo, no, el problema no son los 50 millones de pesos. Me dijo, mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que nosotros compramos esta pertenencia minera, ¿no es cierto?, a otra empresa. Eso había ocurrido unos pocos años antes, ¿no es cierto? Y en realidad nosotros no sabíamos de este problema con el bofedal. Nosotros no lo sabíamos, estamos tratando de solucionarlo. Y estoy de acuerdo con ustedes, ¿no es cierto?, que aquí había una violación, ¿no es cierto?, de las reglas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de explotación del agua subterránea que había en la zona. Completamente de acuerdo. Y nosotros lo vamos a reparar. Para nosotros el problema no es la multa, no es tampoco reconocer el problema que nosotros compramos sin darnos cuenta. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que si ustedes nos imponen una sanción, ¿no es cierto?, por malas prácticas ambientales, ¿no es cierto?, la empresa BHP Billiton, ¿no es cierto?, que es una empresa australiana, ¿no es cierto?, y que cotiza en las bolsas de comercio de todo el mundo, ¿no es cierto?, va a perder su certificación, puede perder o arriesga su certificación ambiental. Y si BHP Billiton, ¿no es cierto?, llega a perder su certificación ambiental, ¿no es cierto?, eso no significa perder miles de millones de dólares en mercados, en cotización bursátil, en un montón de cosas de ese estilo. No es chiste. Los 50 millones de pesos da lo mismo, ¿ok? Nos da exactamente lo mismo. Lo que nos importa, ¿no es cierto?, es que si ustedes nos pasan una multa, nosotros tenemos que informarlo, ¿no es cierto?, en nuestros estados anuales, y significa, ¿no es cierto?, que ahí vamos a perder tranquilamente 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, sin vuelta, por parte baja. Esa historia, ¿no es cierto?, les cuento este tipo de historias, ¿no es cierto?, porque son cuestiones que las viví yo, ¿no es cierto?, en vivo e indirecto, ¿no es cierto?, ilustra lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, hoy día, ¿no es cierto?, la cuestión ambiental es un problema importante para las empresas, por lo menos para las empresas serias. Y eso significa, ¿no es cierto?, que aquí ha tenido que cambiar un poco de giro la empresa, ¿ok? La empresa ha tenido que empezar a preocuparse en serio, ¿no es cierto?, del problema ambiental. Y eso, entre otras cosas, produce un efecto que va en el sentido contrario, ¿no es cierto?, de lo que decíamos hace un rato atrás.
esta tendencia a la subcontratación, ¿no es cierto?, a la integración contractual de componentes dentro de la producción, ¿no es cierto?, se hace poco viable. ¿Qué es lo que ocurre? Qué sé yo, una empresa minera, para seguir con el ejemplo, tiene por lo menos unos 500 contratistas operando. Todos los contratistas tienen que estar certificados ambientalmente si es que la empresa quiere tener certificación ambiental. Todos. Eso incluye, ¿no es cierto?, hasta las viejas que les lavan la ropa y, qué sé yo, las asistentes que están trabajando para los mineros en los cerros. Las lavanderías de las viejas que hacen el lavado de ropa de seguridad, ¿no es cierto?, tienen que estar certificadas ambientalmente. La empresa que le lleva a los viejos a la faena tiene que estar certificada ambientalmente. No pueden llevar a los viejos, ¿no es cierto?, en una cascarria con un bus de 20 años de antigüedad, ¿no es cierto?, para que lleguen. Tiene que ser en un bus, ¿no es cierto?, que cumpla normas Euro 5, Euro 6, por lo menos, ¿no es cierto?, que no puede tener más de 5 años de antigüedad. Porque si no pierde la certificación ambiental. Fíjate, ¿no es cierto?, que el impacto de la cuestión ambiental, una de las cosas que produce, ¿no es cierto?, es que obliga a las empresas, ¿no es cierto?, a hacerse responsables, ¿no es cierto?, de lo que pasa en toda la cadena productiva, desde el momento que se empiezan a explotar los materiales, materias primas, ¿no es cierto?, que se utilizan para la producción de bienes, hasta que se desechan. Hasta que se desechan. De hecho, ¿no es cierto?, eso está produciendo cambios, ¿no es cierto?, en la economía global, ¿no es cierto? Uno de aquellos cambios tiene que ver con lo que les acabo de decir. Es decir, por ahí hay algunos artículos muy interesantes que si les interesa más profundizar este tema, nosotros los podemos compartir. Pero uno de los cambios, ¿no es cierto?, que se está produciendo, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con este asunto. A ver, este ejemplo está un poco antiguo, ¿no es cierto?, pero funciona. Hace unos años atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Argentina se obligó a las empresas que fabricaban pilas, las pilas que se usan, qué sé yo, para la radio, para qué sé yo, para el cepillo de dientes, para ese tipo de cosas, se les obliga a las empresas que venden pilas, ¿no es cierto?, a hacerse cargo, ¿no es cierto?, del reciclado de las pilas. Están obligadas por ley. Eso que en Argentina, ¿no es cierto?, se decretó hace unos pocos años atrás, ¿no es cierto?, eso es bastante antiguo. En Europa, ¿no es cierto?, yo recuerdo haber visto eso hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto?, en las universidades, por ejemplo, qué sé yo, junto con los basureros normales, ¿no es cierto?, había qué sé yo, un contenedor chiquitito así, ¿no es cierto?, que decía, bota tus pilas aquí. Fíjate, ¿no es cierto?, que en los lugares, qué sé yo, en las librerías, en lugares donde te vendían pilas, te pedían las pilas de vuelta. O sea, te cambiaban las pilas nuevas por las pilas viejas y te cobraban. Epa, a ver, un momento, ¿te fijaron lo que dije? Las empresas en Europa, hace ya más de 10 años, ¿no es cierto?, que te cambian las pilas viejas por las pilas nuevas. O sea, lo que te están vendiendo es solo la energía, no te venden la pila. Son pilas recargables entonces. ¿Ah? Pilas recargables. Bueno, las pilas recargables sí también puede ser, ¿no es cierto? Pero no creo, no hay mucha gente, las pilas recargables son más viejas de la piel, ¿no es cierto? Pero como sea, no conozco mucha gente que tenga la paciencia para estar cargando las pilas y ese tipo de cosas. O sea, de hecho, los teléfonos celulares son pilas recargables, ¿no es cierto? Y una lata para andarlos recargando. Eh, Fíjate, ¿no es cierto?, cómo cambian las cosas, ¿no es cierto? O sea, al igual que si cuando ustedes van a comprar una bebida gaseosa, una Coca-Cola, lo que sea, ¿no es cierto?, llevan un envase, ¿no es cierto?, se los cambian por uno lleno. El envase vacío se lo cambian por uno lleno. Le están vendiendo solo la Coca-Cola. En este otro caso le estaban vendiendo solo la electricidad. No se venden cosas, se venden servicios. En Europa pasa algo parecido, ¿no es cierto?, con respecto, por ejemplo, a los automóviles. Los automóviles también les pasa lo mismo, ¿no es cierto?, a la vuelta de 10 años, ¿no es cierto?, es muy caro mantenerlos, ¿no es cierto? Entonces la gente está más o menos obligada a cambiarlos. De hecho, ¿no es cierto?, en Europa, muchos estados de la Unión Europea tienen subsidios para la renovación de vehículos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tienes un auto con 10 años de antigüedad, ¿no es cierto?, y tú lo llevas a una chatarrería, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el certificado que te entrega la chatarrería, ¿no es cierto?, tú puedes pedir, ¿no es cierto?, un subsidio para que tú te puedas comprar un auto nuevo.
¿Qué es lo que ocurre entonces con las empresas automotrices en Europa? Fíjate lo que hacen. Suscriben un contrato con una persona, ¿no es cierto?, por ejemplo, y le dicen, mire, ok, ¿no es cierto?, le vendo el auto, ¿no es cierto?, y 5 años, ¿no es cierto?, en un plan de pago, ¿no es cierto?, de 5 años. Al final del quinto año, ¿no es cierto?, una empresa automovilística lo que te dice, ¿no es cierto?, es, mira, mantení el mismo plan de pago, ¿no es cierto?, dame el auto viejo, nosotros te cobramos el subsidio y aquí tenés un auto nuevo. El ciudadano europeo ni se mueve del escritorio. Fíjate ahora lo que está pasando ahí. En la práctica, mi compadre, ¿no es cierto?, no está comprando un auto. En concreto, lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, es que el tipo está pagando mensualmente por el uso de un auto nuevo. Y es un negocio para la empresa automotriz, ¿no es cierto?, porque no se tiene que preocupar, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa con su auto cuando está circulando como una cascarria después de 10 años. ¿Se dan cuenta? Todos ganan con ese esquema. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, una de las tendencias, ¿no es cierto?, que está empezando a producirse, que ya se viene produciendo hace ya unos buenos años, ¿no es cierto?, hace por lo menos 10 o 15 años, ¿no es cierto?, es que la economía se está transformando en una economía de servicios, no en una economía de bienes. La economía se está convirtiendo también en una economía de señales. Las empresas, para ser viables, ¿no es cierto?, hoy día tienen que demostrar que son ambientalmente sustentables, y eso significa, ¿no es cierto?, que tienen que tener controlados todos sus procesos, a todos sus proveedores, a todos sus clientes, a todo el ciclo de vida de los productos, si es que quieren vender productos. Eso es una tendencia, ¿no es cierto? Eso es una de las tendencias importantísimas, ¿no es cierto?, como les digo, que empieza en la década de los 80, ¿no es cierto?, que hoy día todas las empresas en el mundo entero tienen que observar, ¿ok? Lo ambiental vende, para que estamos con cabeza de pescado, ¿no es cierto? En realidad lo ambiental vende, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, en la actualidad es que, ¿cómo hacer que eso se financie? Fíjate, ¿no es cierto?, que uno de los artículos más influyentes sobre temas ambientales que ha habido en los últimos 20 años, es un artículo, ¿no es cierto?, que habla sobre capitalismo natural, que en la práctica, ¿no es cierto?, muestra cómo se puede buscar hacer negocios siendo responsable ambientalmente. En eso andan las empresas hoy día. Cómo hacer negocios, ¿no es cierto?, de manera sustentable. Bien, con eso, listo, o sea, lo salté y boleaba, ¿no es cierto? Ni siquiera hablé mucho sobre medio ambiente, no sé si nada que se le parezca. Si les interesa el tema, podemos entrar en más detalles, muchachos. Porque de verdad, ¿no es cierto?, lo que hice ahora, ¿no es cierto?, fue simplemente contar una historia, ¿no es cierto?, que tiene sentido, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero está un poco densa. Posiblemente para ustedes les resulte un poco difícil, ¿no es cierto?, entender todo el sentido, ¿no es cierto?, que esta cuestión tiene. Pero sigamos, ¿no es cierto?, porque en realidad ustedes, ese es un tema, ¿no es cierto?, que no es mucho para ustedes, ¿no es cierto?, un poco por eso me lo pasé rápido. Un segundo tema, ¿no es cierto?, que es importantísimo en lo que ha estado ocurriendo en los últimos 30 años, desde la década de los 80, fin de mediados de los 80 para adelante, ¿no es cierto?, la cuestión del cambio técnico. El cambio técnico, ¿no es cierto?, se ha puesto como de moda en la actualidad, ¿no? O sea, todos están hablando de innovación, ¿sí? Que hay que innovar para ser así como productivos, para ganar harta plata. Y te cuentan un montón de casos, ¿no es cierto?, de gente innovadora, emprendedora, ¿no es cierto?, que gana plata y es feliz, ¿no es cierto? Bueno, no es la primera vez que pasa todo esto, chanchito, porque, o sea, todas las épocas, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, todo el mundo cree, ¿no es cierto?, que el problema de su desarrollo tiene que ver con que la gente no sabe hacer negocios. Una tontería. Pero mira, esta cuestión tiene un origen un poquito más complejo en esta vuelta, ¿ok? Esto empieza, ¿no es cierto?, en los años 80, a principios de los 80, ¿no es cierto?, de nuevo por una crisis. Como todas las cosas en la economía, pasan porque algo empezó a fallar, ¿no es cierto?, empezó a no funcionar, ¿no es cierto?, y hubo que hacer cambios importantes. Y lo que ocurrió acá, ¿no es cierto?, tiene su origen un poco también en la crisis del petróleo de los años 70. ¿Ok? ¿Qué pasa bien? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? Mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que
hacia finales de los 70, ¿no es cierto?, digamos, desde la crisis del petróleo para adelante, ¿no es cierto?, empezó a pasar algo, ¿no es cierto?, que a todo el mundo le llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, es decir, con la crisis del petróleo, ¿no es cierto?, se pusieron de moda los autos chicos. Cuestión central en este rollo. Se pusieron de moda los autos chicos. Bueno, y resultó que aparecieron unos fabricantes, ¿no es cierto?, muy buenos para fabricar autos chicos, autos muy buenos, económicos, ¿no es cierto?, qué sé yo, confiables, etcétera, etcétera, los japoneses. ¿Ok? Los europeos eran buenos para fabricar autos, ¿no es cierto?, pero eran autos paneros, falleros, qué sé yo, en general, ¿no es cierto?, no eran muy buenos autos, ¿no es cierto?, a pesar de que eran económicos. Y los autos norteamericanos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que no tenían práctica para hacer autos chicos, ¿no es cierto?, en realidad eran malos, caros y un desastre. ¿Ok? Aparecieron estos señores los japoneses. ¿Ok? Los japoneses, ¿no es cierto?, empezaron a comerse los mercados automotrices en todo el mundo. En todo el mundo. Oh, curiosidad. Pero después se dieron cuenta, ¿no es cierto?, hacia finales de los 70, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de que en realidad no era solamente en la industria automotriz que estaba pasando eso. Posiblemente alguno de ustedes, ¿no es cierto?, que si yo, a ver, ¿qué les dice a ustedes la marca Saba, NEC, no, NCR, RCA, Zenith, Philco? ¿Les dice algo alguna de esas marcas? La generación millennial, ¿no es cierto?, ni siquiera ha oído hablar de esas marcas. Esas marcas, ¿no es cierto?, eran marcas europeas o norteamericanas, ¿no es cierto?, de producción de electrodomésticos. Fueron borradas del mapa, ¿no es cierto?, por empresas como, qué sé yo, como National, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, como JBC, como Sony, como, en fin. Y posteriormente por empresas coreanas, ¿no es cierto?, como Samsung, como el LG y otras más. ¿Ok? Por esos años, ¿no es cierto?, entonces los norteamericanos empezaron a ver que sus empresas, ¿no es cierto?, estaban siendo barridas de sus propios mercados, del mercado interno norteamericano. O curiosidad, fíjate, ¿no es cierto?, que además, ¿no es cierto?, varios estudios de la época mostraron que la mayor parte de esas empresas que estaban incursionando de manera exitosa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, contaba con gerentes, ¿no es cierto?, y con gerentes en distintas líneas, en producción, en ventas, en finanzas, ¿no es cierto?, que habían sido formados en Estados Unidos, fíjate tú, que habían estudiado en Estados Unidos y que habían hecho su posgrado en Estados Unidos. Mire qué curiosidad más grande, ¿no es cierto?, que si yo lo que empezaron a darse cuenta los gringos en esa época, ¿no es cierto?, fue que empresas japonesas del otro lado del mundo, ¿no es cierto?, empezaron a invadir Estados Unidos con productos que además eran dirigidos por empresarios, ¿no es cierto?, que estaban formados en Estados Unidos. ¿Cómo se entendía eso? No se entendía. Eso fue un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y hacia los años 82, hay dos fechas clave, ¿no es cierto?, el año 82 y el 85, ¿no es cierto?, se promulga, ¿no es cierto?, un par de leyes en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que hacen algo súper raro, ¿no es cierto?, que nadie le da mucha pelota. Promulga dos leyes, una ley, ¿no es cierto?, y su reforma, ¿no es cierto?, el 85, la Bayh-Dole Act, la ley Bayh-Dole, eso se escribe, a ver si puedo decirlo, vamos a compartir pantalla con el cachimbo. Un poco para que sepan, ¿no es cierto?, de cómo se escribe, ¿no? Bueno, yo también tengo algunas cosas escritas sobre este tema, ¿no es cierto? De nuevo, si les interesan más detalles, ¿no es cierto?, lo podemos incorporar a la bibliografía del curso, si les parece. La Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, esto se escribe de la siguiente manera. Se escribe de esta manera, se llama Bayh-Dole. Bayh-Dole Act. Los gringos le llaman actas, ¿no es cierto?, a las reformas constitucionales, que sé yo, no sé, ese tipo de cosas. La Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, es una ley, ¿no es cierto?, que básicamente lo que permite, ¿no es cierto?, es que las universidades y los centros de investigación, ¿no es cierto?, que desarrollan proyectos con fondos públicos norteamericanos, puedan patentar y licenciar, ¿no es cierto?, ideas comerciales que surjan de esos proyectos de investigación. Ustedes dirán, ¿y qué clase de cabeza de pescado es esa? Mira, esta es la historia.
Lo que ocurre, ¿no es cierto?, lo que se dieron cuenta los gringos, ¿no es cierto?, en esa época, era que gran parte, ¿no es cierto?, una de las cosas grandes, ¿no es cierto?, que estaban haciendo los japoneses, ¿no es cierto?, era innovar. ¿Ok? Eh, la miniaturización de equipos, ¿no es cierto?, que sé yo, la producción de alta calidad, que sé yo, los procesos industriales de empresas como Toyota son famosos en el mundo entero, ¿no es cierto? Eh, y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que las empresas norteamericanas en general, ¿no es cierto?, eran bastante conservadoras, ¿no es cierto?, en sus estilos de gestión, en sus productos, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? La pregunta era ¿por qué? ¿Ok? Se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que una de las cosas que pasaba, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, era que, al igual que en Chile, ¿no es cierto?, que si yo, el gobierno norteamericano subsidiaba proyectos de investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos. En ciencia, ¿no es cierto?, la industria militar era muy importante, ¿no es cierto?, financiando proyectos de investigación, ¿no es cierto? Y resultaba, ¿no es cierto?, que si producto de ese tipo de proyectos de investigación salían ideas, inventos, ¿no es cierto?, eso eran dueños, el dueño de esas cosas era el financista, el que ponía las lucas. Claro, porque los contratos decían, ¿no es cierto?, que el que financiaba esta cosa no se quedaba con el beneficio. Eso parece como normal. Bueno, el resultado de eso, ¿no es cierto?, era que el gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, el gobierno federal norteamericano, había acumulado más de 12.000 patentes que no usaba. 12.000 patentes industriales, ¿no es cierto?, de productos que no usaba. Lo que permitió la Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, fue básicamente, ¿no es cierto?, hacer que las universidades se quedaran con esas patentes, ¿no es cierto?, y eventualmente desarrollaran negocios. Y esto, muchachos, hizo boom. Boom. A finales de los años 80, ¿no es cierto?, hacia el año 89, ¿no es cierto?, 88, ¿no es cierto?, habían aparecido un montón de industrias nuevas en Estados Unidos, completamente nuevas, y de hecho, ¿no es cierto?, la década de los 90, 10 años después, ¿no es cierto?, es conocido como la década de oro de Estados Unidos. Porque los 10 años de la década de los 90, ¿no es cierto?, Estados Unidos creció más que nunca en la historia de Estados Unidos. Y la base de eso, ¿no es cierto?, chicos, eran empresas, ¿no es cierto?, que se crearon a partir de esta Bayh-Dole Act. ¿Qué empezó a pasar ahí? Bueno, apareció la microelectrónica, ¿no es cierto?, la industria digital. Aquí aparece, ¿no es cierto?, de hecho, derivado de esto, ¿no es cierto?, aparece Internet, nada menos. La biotecnología. ¿Qué más? Biotecnología de aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay un montón de otras industrias digitales, ¿no es cierto?, que son muy importantes, ¿no? Microelectrónica, comercio digital, etc. Esta cuestión, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿no es cierto? Aquí, de hecho, ¿no es cierto?, que si yo hoy día hay universidades, ¿no es cierto?, como Minnesota, como Cornell, ¿no es cierto?, que viven en gran medida de lo que reportan, ¿no es cierto?, los negocios que ellos tienen. ¿Qué negocios tienen? De los negocios que ellos tienen, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, las patentes y licencias de explotación de ciertos tipos de productos. Ejemplo, qué sé yo, Michigan, Minnesota, ¿no es cierto?, tiene una participación muy importante, ¿no es cierto?, en los fármacos que combaten el SIDA. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el SIDA se combate, ¿no es cierto?, en la actualidad con terapias, ¿no es cierto?, con triterapias, ¿no es cierto?, que son químicos compuestos, ¿no es cierto?, y fueron desarrollados por las universidades en medio de proyectos, ¿no es cierto?, de investigación pública, ¿no es cierto?, y ellos se quedaron con las patentes. Cerca del 20% de algunas universidades de Estados Unidos derivan sus lucas de patentes industriales, de royalty. Gigantescas industrias completas como Internet, ¿no es cierto?, surgen, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, de proyectos militares. Internet, ¿no es cierto?, originalmente se llamaba ARPANET. ARPANET, ¿no es cierto?, era una empresa, era una red, ¿no es cierto?, de comunicaciones alternativas, ¿no es cierto?, a los sistemas de comunicación convencionales. Era del ejército de Estados Unidos, de la defensa norteamericana. La razón, ¿no es cierto?, era porque, claro, estaban preocupados de un bombardeo nuclear, algunas de esas patillas, ¿no es cierto?, en que se entretienen los milicos, y entonces, ¿no es cierto?, ellos tenían un sistema de respaldo, ¿no es cierto?, que les permitía comunicar computadoras, ¿ok?
Entre esas computadoras, una de las cosas que estaban haciendo, ¿no es cierto?, era que esas computadoras las tenían vinculadas con universidades que justamente trabajaban en el desarrollo de algunos productos militares. ¿Ok? Y los profesores de las universidades empezaron a compartir información a través de ARPANET. Fíjate, ¿no es cierto?, que entre ellas, ¿no es cierto?, para que se pudieran identificar los nodos, los puntos ¿cómo se llama?, de comunicaciones, ¿no es cierto?, desarrollaron un protocolo de comunicaciones. Todos los computadores tenían un número, ¿no es cierto?, que los identificaba. Esa cuestión se llama protocolo IP. El protocolo IP existe hasta el día de hoy. Es lo que permite que los computadores se comuniquen entre ellos. Como se trataba de comunicaciones de defensa, ¿no es cierto?, además, esas comunicaciones estaban encriptadas. Es decir, tenían códigos, ¿no es cierto?, que permitían ocultar los contenidos. Hacían ultra seguros, encriptación. Eso permitió el comercio electrónico. Hoy día, cualquier transacción que ustedes hagan a través de Internet está encriptada y eso permite que se haga. Porque eso impide que las pirateen. Fíjate, ¿no es cierto?, que Internet no existiría de no ser por Bayes-Dole Act. Porque esto permitió, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que se desarrollaran productos comerciales a partir de una plataforma de comunicaciones. ¿Para qué hablar de otros productos, de muchos otros miles de productos, ¿no es cierto?, que se empezaron a producir en esa época, ¿no es cierto?, que en realidad estaban desarrollados para otra cosa? Qué sé yo, no sé, todos ustedes conocen el teflón, ¿no es cierto? Cuando ustedes se hacen unos huevitos a la paila, ¿no es cierto?, qué sé yo, y no se pegan en la sartén, ¿no es cierto?, eso gracias al teflón. El teflón se utiliza en un montón de cuestiones, para cañería, que sé yo, un montón de cosas. ¿Para qué? ¿De dónde salió el teflón? De la NASA. La NASA buscaba cierres para los trajes de astronauta, ¿no es cierto?, que no fueran metálicos, porque interferían con las comunicaciones, porque producían problemas de tratamiento, que si ellos se calentaban, se enfriaban, les pasaba de todo, ¿no es cierto? Y desarrollaron, me equivoqué, ahí me cambié al velcro. El velcro es otro producto parecido. El velcro, esa cuestión que usan ustedes para las zapatillas, que sé yo, para las maletas, que sé yo qué, ¿no es cierto? Esa cuestión también se desarrolló en la NASA. El teflón se utilizó en realidad, ¿no es cierto?, para recubrir, ¿no es cierto?, los revestimientos cerámicos de las cápsulas que entraban a la atmósfera, que se calientan muchísimo por el roce con la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces la manera de protegerlo fue el desarrollo del teflón. A través de estas posibilidades que abrió la Bayes-Dole Act, ¿no es cierto?, eso se convirtió en un producto comercial para que las viejas pudieran cocinar tranquilos. Chiquitos, a partir de esto, ¿no es cierto?, por supuesto se crean gigantes, ¿no es cierto?, como Microsoft, como, qué sé yo, como Amazon, como Google, como, qué sé yo, todo ese tipo de empresas hoy día, ¿no es cierto? Si ustedes miran un ranking de empresas hace 20 años atrás, se van a encontrar con los bancos y las petroleras en primer lugar. Hoy día, el primer banco o la primera petrolera aparece como en el lugar 50, así es que. Hoy día, todas las grandes empresas, ¿no es cierto?, se los digo de esta manera, el 80% de las empresas, de las mayores empresas de Estados Unidos, ¿no es cierto?, tienen menos de 20 años de antigüedad. Esa es la potencia de lo que pasó en esos años. ¿Ok? Y aquí empiezan las preguntas complicadas. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo ocurre una cosa como esta? La innovación. ¿Cómo ocurre la innovación? ¿No es cierto? Y aquí habría que explicar muchas cosas, ¿no es cierto? Para empezar, ¿no es cierto?, lo primero que habría que decir, ¿no es cierto?, no vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto?, porque no, tampoco es tema de ustedes, es prioritario, ¿no es cierto?, pero me interesa que lo tengan claro. La innovación, ¿no es cierto?, desde un punto de vista económico, ¿no es cierto?, no es más que un producto cualquiera. No es más que un producto cualquiera. Responde a demandas solventes. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que esas demandas solventes muchas veces no se conocen o bien no son económicamente viables. ¿Ejemplos? Usemos 3 ejemplos, ¿no es cierto?, que pueden parecer interesantes. Ejemplo 1, ¿ok?, de lo que dijimos recién.
una necesidad, un producto, una demanda solvente, ¿no es cierto?, que no era conocida. Hay muchos desarrollos científico-técnicos, tecnológicos, ¿no es cierto?, que en realidad nadie los pensó originalmente que pudieran servir de algo. Son producto de la casualidad. Muchísimos. Uno de ellos es el desarrollo del video casero. Todos ustedes me imagino que tienen en su teléfono, ¿cierto?, hoy día una cámara para grabar, ¿cierto? Ustedes pueden grabar un rato, qué sé yo qué, si tienen suficiente memoria, pueden grabar una película si quieren, ¿cierto? Sí, ¿no es cierto? Pero esto tiene su historia. En realidad, ¿no es cierto?, tiene una historia bastante extraña, ¿no es cierto? A finales de los años 50, ¿no es cierto?, mediados de los 50, ¿no es cierto?, en California, ¿no es cierto?, donde está Hollywood, ¿no es cierto?, esa era la capital industrial, ¿no es cierto?, del cine. Ahí estaban todas las grandes empresas cinematográficas, ¿no es cierto?, la Warner, la Time, la 20th Century Fox, qué sé yo, ¿no es cierto?, todas esas empresas están ahí hasta el día de hoy, de hecho. Y, ¿no es cierto?, uno de los problemas que tenían en esa época, ¿no es cierto?, era que para, hacer, qué sé yo, para hacer películas, ¿no es cierto?, se hacían muchísimas pruebas de cámara que se llamaban. ¿Ok? Ensayos, ¿no es cierto?, qué sé yo, cosas de ese estilo, que permitían controlar la fotografía, el sonido y una serie de otras variables más que están presentes en las películas. ¿Ok? Bueno, estas pruebas de cámara, ¿no es cierto?, originalmente se hacían con películas comunes y corrientes. Es decir, las mismas películas que después se usaban en el cine, se usaban para estos ensayos. Estamos hablando de una película, ¿no es cierto?, que en esa época, ¿no es cierto?, era una película de 36 milímetros, así una peliculota de ancho. ¿Ok? Una peliculota, ¿no es cierto?, que venía con bandas sonoras por los costados, que si yo, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, si han leído algo, ¿no es cierto?, se acordarán, ¿no es cierto?, que las películas, ¿no es cierto?, no eran como la grabación digital de hoy día, uno grababa, ¿no es cierto?, en un negativo, ¿no es cierto?, en una película de acetato, ¿no es cierto?, que después tenía que revelarla, ¿no es cierto?, y después tenía que ponerla en un proyector. No era como es hoy día, ¿no es cierto?, que, si yo, que uno graba algo, ¿no es cierto?, que si lo ve inmediatamente en la pantalla. Allá lo que tenía que hacer, ¿no es cierto?, era grabar en la película, mantenerla oscura, que sé yo qué, ¿no es cierto?, llevarla a un estudio, ¿no es cierto?, donde la revelaban, y lo ponía en una especie de cámara inversa que tenía una luz por detrás, ¿no es cierto?, que permitía proyectar la película, ¿no es cierto?, en un telón por delante. Bueno, en vista que era un poco caro este asunto, ¿no es cierto?, tener peliculota de 36 milímetros, ¿no es cierto?, para grabar escenas que nunca se iban a ver, para ensayar, ¿no es cierto?, qué sé yo, para las tomas fallidas y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, en uno de los estudios, ¿no es cierto?, en Warner, ¿no es cierto?, se desarrolló una camarita chica. Una camarita, ¿no es cierto?, para hacer pruebas de luz, ¿no es cierto?, qué sé yo, que no tenía sonido, qué sé yo, que era muchísimo más barata, ¿no es cierto?, y que tenía 8 milímetros, era así, de ancho la peliculita. Esta camarita, ¿no es cierto?, se usaba para eso, para los ensayos, para las pruebas, para ese tipo de cosas. Y un buen día, ¿no es cierto?, se dieron cuenta algunos ejecutivos de la Warner, ¿no es cierto?, que la gente se llevaba las camaritas esas para la casa. ¿Para qué se podrían querer llevar la camarita para la casa? Lo que hacían, ¿no es cierto?, la gente, ¿no es cierto?, los trabajadores de la empresa, ¿no es cierto?, era que con esas camaritas chicas, ¿no es cierto?, grababan, qué sé yo, el perrito haciéndole una gracia, el niño chico aprendiendo a caminar, qué sé yo, ¿no es cierto?, hacían películas medio chistosas entre ellos, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, hacían películas caseras para ellos. Ni corto ni perezoso, ¿no es cierto?, dijeron, ¿qué tal si hacemos de esta para vender? Y además le pusieron sonido, se llamó Super 8. La película Super 8. Una película angostita, ¿no es cierto?, pero que tenía sonido, ¿no es cierto?, y tenía una calidad decente, ¿no es cierto?, pero la gracia era que era una película relativamente barata, ¿no es cierto?, para los tiempos, y claro, ¿no es cierto?, se desarrolló una pequeña proyectora, ¿no es cierto?, que permitía ver las películas, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate tú, ¿no es cierto?, yo creo que todos ustedes han visto, que si yo, películas sobre el asesinato de Kennedy, que si yo, han visto grabaciones de la época. Todas esas grabaciones son sacadas de películas caseras, de gente que estaba viendo la cosa, ¿no es cierto?, que si yo, fue el presidente a Dallas, bravo, 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 y lo grababan, que si yo, mire, iba el presidente, un balazo, ¿ok?, y salió grabadito. Dijeron todos, mire qué interesante, un exitazo comercial. Yo me acuerdo de haber visto películas, ¿no es cierto?, en Super 8 hace no sé cuánto, 800.000 años atrás.
Acá a Chile llegaron, no muchas, porque eran bien caras, para el estándar chileno, pero llegaron las películas Super 8, ¿no es cierto? Y las cámaras Super 8 a Chile. Siguiente etapa. Alguien se dio cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad esta cuestión de estar grabando una película, que siguió mandándola a revelar, para después pasarla por una proyectora en una lata, ¿no es cierto? Y entonces empezó a desarrollarse, ¿no es cierto?, un sistema de grabación en vez de filmación. O sea, una imagen electromagnética. Hacia mediados de los años 70, ¿no es cierto?, surgieron las películas, ¿no es cierto?, VHS, Betamax y otras cosas más, ¿no es cierto?, y otras empresas más, ¿no es cierto?, que desarrollaron formatos magnéticos para grabar películas. Ahora, no para filmarlas, sino que para grabarlas como en una cinta como esas de las bandas de las tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Esa cuestión, ¿no es cierto?, también fue un exitazo. Porque eso, ¿no es cierto?, eliminaba la necesidad de revelar una película, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y tú podías agarrar el cartridge, ¿no es cierto?, el cassette, por llamarlo de alguna manera, y lo ponías en un pasapelícula, ¿no es cierto?, y podías ver en la televisión lo que habías grabado. Oh, gran descubrimiento del año. Yo me acuerdo, ¿no es cierto?, que cuando tenía unos 14 años, tenía una polola cuyo papá tenía estas cosas. La cámara, ¿no es cierto?, era una camarota como este volado, ¿no es cierto?, que había que llevarla al hombro, ¿no es cierto?, para grabar. Y eso estaba conectado a un aparato, ¿no es cierto?, donde iba el cartridge, ¿no es cierto?, que lo andabas trayendo colgando de un hombro. Ese mismo aparato, ¿no es cierto?, tenía unos cables raros, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y lo conectaba al televisor. Pero el equipo, ¿no es cierto?, era una cámara de este volado, y el otro era una caja grande, ¿no es cierto?, como este porte que se lo andaba trayendo en un maletín de cuero. Gran maravilla grande. Carrera de formatos, de hecho. En esos años, ¿no es cierto?, que si yo, salió el formato de VHS y el Betamax, que eran los más conocidos, digamos, y VHS, ¿no es cierto?, se logró imponer. Probablemente ustedes cuando chicos vieron películas, ¿no es cierto?, en algún pasapelícula. ¿Se acuerdan de los videoclubs? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? ¿Se acuerdan de los videoclubs? Ni pelota. ¿Blockbuster les suena? Para nada. Bien. A mí sí, profe, sí me acuerdo. Sí, sí ¿Recordáis me el acuerdo. Blockbuster? Sí, Eh, y de los tengo videoclubs entendido, igual, de los VHS, esas cosas. Ya, pues. Bueno, a ver, tenían su origen en esto. ¿Okay? tengo Bueno, la entendido que historia de ahí para Blockbuster, adelante, ¿sí? José, ¿qué pasó? no, decía que Blockbuster, tenía entendido que ellos desaparecieron por culpa de Netflix, tengo entendido, por la distribución de películas. Algo hay de eso, algo hay, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto? Bueno, es un elemento, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver ahora de inmediato, ¿no es cierto? Ahí aparecen varias cosas, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, lo que me interesa este punto, ¿no es cierto?, es que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando un producto básicamente fundamentado en las necesidades de las que van manifestando las personas. ¿Te das cuenta? Nadie pensó que a alguien le podría interesar grabar al perrito haciendo una tontería. Nadie lo pensó. Salvo el que observó esa conducta, ¿no es cierto?, de la gente que trabajaba para la Warner, ¿no es cierto?, que se llevaba las camaritas de ensayo y se las para la casa. ¿Ok? Nadie pensó, ¿no es cierto?, que en realidad hay una lata esa cuestión de estar revelando películas y metiéndolas a un proyector. Salvo las empresas que se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que a la gente le habría gustado haber visto las películas más rápido. Pero después de eso, ¿no es cierto?, pasaron cosas más interesantes. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que la carrera entre VHS, Beta y otros formatos de reproducción magnética de películas, ¿no es cierto?, condujo a otro tipo de decisiones. VHS, ¿no es cierto?, una de las cosas que hizo, ¿no es cierto?, fue copiar el formato magnético, ¿no es cierto?, casi toda la filmografía existente hasta ese minuto. Grabó en formato VHS casi todas las películas que existían, ¿no es cierto?, seriales, de todo, ¿no es cierto?, y le mató el punto a todas las demás empresas, porque todos se habían quedado pegados en la idea, ¿no es cierto?, de que en realidad las camaritas y que hicieron toda esta posibilidad de grabar, era para grabarse ellos mismos, para hacer películas caseras. La gente de VHS, ¿no es cierto?, en NEC, se dio cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad a la gente le gustaría ver películas. Y la manera, ¿no es cierto?, que ellos tuvieron de vender su formato, que ni siquiera era el mejor, fue haciendo disponible en formato VHS muchísimos títulos de películas. Por eso que ustedes iban a buscar películas en VHS al Blockbuster. Eso abrió, por supuesto, otra fuente de competencia, por ejemplo, el cable. ¿Te das cuenta? De hecho,
claro, nosotros, mis niños eran chicos, ¿no es cierto? Que si yo íbamos a buscar películas a un videoclub ahí en la calle Colón, ¿no es cierto? Pero también tuvimos cable cuando llegó el cable Arica, ¿no es cierto? Y rápidamente nos observamos, ¿no es cierto? De que si yo que a los cabros ya no les interesaba tanto ir a buscar películas, ¿no es cierto? Porque tenían todas las películas que quisieran en la tele. Sí, efectivamente, pero también persistió, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto?, de buscar formato. De hecho, más adelante surgen las cámaras más chicas, que si yo se achica el videocassette, ¿no es cierto?, el video, el formato magnético, ¿no es cierto? Eh, y después aparece el formato digital. Aparecen cámaras con discos, con CDs, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿no es cierto?, son todas puras memorias flash. Hoy día una cámara, ¿no es cierto?, que si yo puede tener, no sé, la capacidad para guardar varias películas continuas, ¿no es cierto?, en un espacio de este porte. Ustedes mismos en el teléfono podrían tener guardadas varias películas. ¿Se dan cuenta? Pero de nuevo, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo aquí, ¿no es cierto?, es que la empresa lo que está haciendo es observar qué es lo que necesita, qué es lo que le gustaría al consumidor. Lo produce y lo vende. Busca manera, ¿no es cierto?, de adaptarse a la necesidad del consumidor que está disponible a pagar, ¿no es cierto?, por un producto que le convence. ¿Se dan cuenta? La competencia, ¿no es cierto?, es inevitable. Cuando se detecta una necesidad, ¿no es cierto?, hay muchas empresas que empiezan a buscar soluciones en la misma línea. Cuando surgieron los formatos magnéticos, ¿no es cierto?, aparecieron un montón de empresas pensando, ¿no es cierto?, en algo parecido a un cassette o algo por el estilo. ¿Para qué hablar, ¿no es cierto?, cuando se empezó a buscar un formato digital? Ustedes saben que existen los AVI, los MPG, los MSW, que sé yo, un montón de formatos de películas, ¿no es cierto? Tienen su origen justamente en eso. ¿Quién llegaba primero, ¿no es cierto?, con un formato de grabación que permitiera que cualquier persona pudiera grabar una película, pudiera ver una película, pudiera lo que sea? Competencia. Competencia por el consumidor. Fantástico, ¿no es cierto? Eso es aplicable casi a cualquier tipo de productos. Lo vamos a ver yo creo que la próxima clase, digamos, porque esperaba terminar esta clase, ¿no es cierto? Pero bueno. Contemos una segunda historia. Todos ustedes saben, ¿no es cierto?, lo que es el SIDA, ¿no es cierto? El SIDA es la enfermedad que produce el VIH, ¿no es cierto? El virus de inmunodeficiencia humana, ¿no es cierto? Y también saben lo que es el ébola, ¿no es cierto? Sí. Sí. El ébola, ¿no es cierto?, es otro virus, es un retrovirus, ¿no es cierto?, si mal no recuerdo, pero es un virus más gordo, más grande, ¿no es cierto?, que el VIH. ¿Sí? El VIH, ¿no es cierto?, es el virus más ratón de todos, ¿no es cierto?, que sé yo, es un retrovirus, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan de sus cursos de biología en el colegio, saben que el virus es una forma muy básica de vida, ¿no es cierto? Incluso está a medio camino entre la materia, entre la química orgánica, ¿no es cierto?, y la biología, la cuestión de los virus. Pero dentro de los virus, ¿no es cierto?, hay algunos más complejos que otros. Los más elementales de todos, ¿no es cierto?, son los retrovirus. A esa familia pertenece el VIH. ¿Ok? Ahí hay esos virus, ¿no es cierto?, son un par de tiras de ADN, como mucho. Son muy elementales, ¿no es cierto? De hecho, son imposibles de ver. Todo lo que ustedes han visto sobre el VIH, ¿no es cierto?, en realidad son reproducciones, son diseños computacionales que hacen pensar a la gente como que ha visto un virus. No, nadie ha visto esa cosa, ¿no es cierto?, en vivo y directo, ni los microscopios electrónicos son capaces de ver un virus. ¿Ok? Bien, comparemos el ébola, ¿no es cierto?, con el VIH. ¿Les tinca? El VIH, ¿no es cierto?, se descubrió, ¿no es cierto?, se descubrió en 1982. ¿Cuándo se descubrió el virus del ébola? Lo digo yo, 8 años antes, en 1974. ¿Cuándo tuvo solución el virus del VIH? ¿Cuándo aparecieron las triterapias, ¿no es cierto?, que permiten que el VIH, el SIDA, no sé cómo se llama, sea una enfermedad crónica? ¿Cuándo ocurrió eso? 1999. Aquí aparecen las llamadas triterapias. Ahí dejó de morir gente, qué sé yo qué.
¿Cuándo se descubrió el remedio para el ébola? Se lo digo yo, el 2015. Pregunto, ¿cómo ocurre, ¿no es cierto?, que un virus muy complicado de tratar, casi invisible, apenas perceptible, ¿no es cierto?, hubo que desarrollar toda una tecnología PCR, ¿no es cierto?, para poder descubrir la presencia del VIH. Ese virus que se descubre en 1982 con el paciente cero, ¿no es cierto?, tiene solución en el año 99. O sea, 17 años después. Aquí hay 17 años. Acá, ¿no es cierto?, hay ¿cuánto? Acá, ¿no es cierto?, aquí hay 41 años para tratar un virus, ¿no es cierto?, que es más fácil de detectar que el VIH. ¿Qué explica esta diferencia? ¿Cómo es posible que un retrovirus se pueda combatir en 14 años, ¿no es cierto?, en 17 años, y no sé, pongámosle coronavirus al ébola, nos demoramos 41 años en encontrar el remedio? ¿Alguna respuesta? La respuesta, muchachos, es súper sencilla. ¿Ok? Lo que ocurre, chanchitos, ¿no es cierto?, es que el ébola empezó, ¿no es cierto?, en África, donde vivía un montón de morenitos, ¿no es cierto?, cuales todos más pobres, que no tenían ninguna posibilidad de pagar por medicamentos y a nadie le importaba un pepino. Hubo brotes de ébola, ¿no es cierto?, que tuvieron mortalidades cercanas al 70%, pero eran negritos pobres, y a nadie le importó un pepino. Fíjate, ¿no es cierto?, que el 2015, ¿no es cierto?, coincide con que ese año, ¿no es cierto?, vuelven, porque habían organizaciones caritativas, ¿no es cierto?, que sé yo, los curas, los jesuitas, que sé yo, los médicos sin fronteras, y un montón de gente más, ¿no es cierto?, que iba a hacerle en nadie los negritos al África, que los iban a cuidar, que sé yo, ¿no es cierto?, que le iban a hacer sana, sana potito de rana, ¿no es cierto? Y ese año, ¿no es cierto?, el 2015, ¿no es cierto?, volvieron a España, ¿no es cierto?, un cura español, a Inglaterra una enfermera, y a Estados Unidos un médico, volvieron con ébola. En el año estaba la solución. ¿Qué tal? Esta es la aplicación. Demanda solvente. La innovación no sale por casualidad, no cae de los árboles, no es un invento de giro sin tornillo. Cuando hay demanda solvente, con Lucas, ¿no es cierto?, entonces se desarrolla el cambio técnico, porque es un producto. ¿Estamos claros? La carretera no va delante de los caballos. Lo que tira la innovación es la demanda solvente. Y aquí, ¿no es cierto?, deja de tener gracia la cosa. ¿Ok? O sea, aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, que inventamos una camarita, que sé yo, que hay competencia entre los que fabrican para fabricar una camarita más mejor, y que sé yo qué, ¿no es cierto?, que la gente graba, y que sé yo qué, que es un producto de consumo como cualquier otro, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de medicamentos. Y hablando de medicamentos, ¿no es cierto?, sigue siendo cierto lo que estoy diciendo. Estos 41 años, ¿no es cierto?, de gente haciéndose la buenita, que sé yo, y las misiones humanitarias, y la Organización Mundial de Salud, y que sé yo qué, ¿no es cierto?, no lograron nada, que lograron en un año, ¿no es cierto?, los laboratorios, cuando la enfermedad llegó a los países desarrollados. ¿Ok? ¿Queda claro el punto, chanchitos? Tenemos 3 minutos para el último ejemplo, ¿no es cierto?, y este es más neutro, tiene menos riesgo moral que este otro que está acá, ¿no es cierto?, de los medicamentos. Mira, posiblemente todos ustedes han ido al supermercado en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Se han fijado que es una lata, ¿no es cierto?, que en los supermercados estén los carritos tirados por todos lados? Que hay un desparramo de carritos por todas partes.
¿Te has fijado que cada cierto rato, ¿no es cierto?, aparece uno de los guardias del supermercado, por ejemplo, y que empuja una torre de carritos, así como 50 carritos los lleva a donde deberían estar, digamos, para que la gente pueda entrar a comprar, pero normalmente hay un montón de carritos botados en el estacionamiento, que se los roban, que los chocan, que les pasa de todo. ¿Te has fijado en eso, no es cierto? ¿Y no habrá alguna solución para eso? ¿Habrá alguna solución para eso? Bueno, sí la hay. Fíjate que de hecho yo la vi en Europa. Hace 20 años atrás, ¿no es cierto? La vi en Europa, ¿no es cierto? 20 años atrás, la vi. Yo creo que existía de antes. Lo que se hace en Europa, ¿no es cierto?, es que los carritos tienen una cajita, ¿no es cierto?, metálica, ¿no es cierto?, que es como, como las chapas de las custodias, ¿no es cierto?, que también están en los supermercados. O sea, si ustedes andan con cosas en los supermercados, las pueden dejar en una cajita a la entrada, ¿no es cierto?, y con la llave meten una moneda de 50 pesos, ¿no es cierto?, y se quedan con la llave, ¿no es cierto? Bueno, parecido a eso, ¿no es cierto?, es lo que tienen los carritos de los supermercados. Tienen una cadena, ¿no es cierto?, que junta un carrito con el otro, ¿no es cierto? Si ustedes necesitan el carrito, meten un euro en la ranura, ¿no es cierto?, y con eso pueden destrabar el carrito, ¿no es cierto?, y lo llevan. Y recuperan el euro cuando vuelven a conectarlo con otro carrito, con la misma llave. Fácil y sencillo. Fíjate tú que no hay, si ustedes van a un supermercado en Europa no van a encontrar ningún carrito botado en el estacionamiento. Ninguno. A nadie le gusta la idea de perder un euro. Un euro son como 800 pesos. De hecho, una de las cosas que yo observé, no sé si alguna vez, un cabro chico, ¿no es cierto?, vio un carrito botado en el estacionamiento. Partió corriendo a buscar el carrito, ¿no es cierto?, porque sabía que tenía un euro. Y se llevó el carrito a donde tenían que estar los demás, ¿no es cierto?, lo conectó y se quedó con el euro. Genial. Oye, pero eso no es un invento, ¿no es cierto?, como para decir que bruto, ¿no? O sea, pues eso no es un invento digital, ni biotecnológico, ni microinformático, ninguna de esas cosas, ¿no? Es simplemente poner una chapita en el carrito conectada a una cadena, y eso es toda la cosa. ¿Por qué no se hace en Chile? ¿Por qué 20 años después todavía no se hace en Chile? Pregunto. ¿Alguien tiene una respuesta? La respuesta es muy sencilla, tranquilos. ¿Ok? Lo que ocurre en Chilito, ¿no es cierto?, es que el compadre que empuja los carritos, ¿no es cierto?, ni siquiera trabaja para el supermercado. Al supermercado le cuesta cero ordenar los carritos. 0 pesos. Tener un perico, ¿no es cierto?, empujando carritos, ¿no es cierto?, le sale gratis. En Europa, ¿no es cierto?, los trabajadores están protegidos, no los pueden mandar a hacer cualquier lecera. Y un trabajador europeo, ¿no es cierto?, no cuesta lo que cuesta acá. Por lo tanto, en Europa, ¿no es cierto?, no se pueden dar el lujo de tener un trabajador europeo empujando carritos. La solución que invente Apple en Europa, ¿no es cierto?, es más barata que la que tienen acá. ¿Quedó claro el punto? Es un ejemplo un poquito más neutro de lo que estoy tratando de explicar. ¿Ok? La innovación tecnológica es un producto tironeado por la demanda solvente, latente o explícita. Siempre. Y eso puede tener expresiones muy crueles. Alguien podría decir, pero ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que hayan tantas enfermedades que no tengan tratamiento? Fácil, son las enfermedades de pobre. Hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo entero, ¿no es cierto?, que si yo se destina una de las mayores partidas de gasto en salud, por ejemplo, es el tratamiento contra el cáncer. Les doy un dato. En África el cáncer casi no existe. El cáncer es una enfermedad de país rico. El cáncer le da a la gente vieja, en general. Y para llegar a viejo, ¿no es cierto?, se necesita tener plata. La esperanza media de vida en África, ¿no es cierto?, es 20 años por abajo de la europea. No les alcanza a dar cáncer.
Pero sigue siendo cierto que una de las mayores partidas de gasto en salud, ¿no es cierto?, es el desarrollo de tratamientos y aplicación de tratamientos contra el cáncer. ¿Quedó claro, Tenchitos, el punto? Sí. Bien. Viejos perros. Estamos en la hora, ¿no es cierto? En la hora, y bueno, seguimos, ¿no es cierto? En la próxima clase, ¿no es cierto?, vamos a tratar de salir de este tema, ¿no es cierto?, de estos temas. Igual, si hay dudas, preguntas, que si les interesa leer más sobre este punto, ¿no es cierto?, yo publiqué en una revista de alguna parte, ni me acuerdo dónde, un artículo sobre la cuestión del Levitolac. De hecho, hay organizaciones mundiales sobre eso. Hay harta literatura sobre innovación, ¿no es cierto?, y qué sé yo. Lo que me importa que quede claro a ustedes, ¿no es cierto?, en este punto, es que la innovación es una cuestión súper importante. Vamos a ver, en la próxima clase vamos a cerrar este ciclo sobre teoría de la empresa, ¿no es cierto?, tratar de ordenar un poquito de esto dentro de la empresa, dentro de un concepto más genérico de empresa, ¿no es cierto?, que permita juntar todas estas cosas, ¿ok? Y con eso vamos a cerrar la parte genérica. Nos quedan muy pocas clases, ¿no es cierto? Creo que no vamos a alcanzar a ver nada sobre desigualdad, sobre justicia social, esas cosas. Sí que alcanzamos a ver algo, pero igual les voy a pasar literatura sobre el tema, ¿no es cierto?, para que la tengan al menos un poquito más clara. ¿Ya, viejos? Chanchitos, suficiente por hoy. Nos vemos el Valle de Josafat. Nos vemos mañana a las 11:20, ¿sí? Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias.